Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Estamos a jueves 24 de septiembre en nuestra primera clase del día, que es la materia de español. Y recuerda que seguimos con el tema de elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes, ¿ok? Bueno, ya la sesión pasada, para esta sesión te pedí guía de aprendizaje integrado y pues nuestra lapicera completa. Recuerda que ya la sesión pasada platicamos un poco o mucho de lo que es un examen, lo que es un cuestionario y de los tipos de preguntas, ¿sale? Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que es examen y algunos, específicamente 3 tipos de preguntas. Recuerda que un examen es un recurso que se emplea para evaluar de manera objetiva el aprendizaje en un o varios temas. Incluye reactivos o preguntas de diferentes formatos, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de reactivo de preguntas? Las más comunes serán las preguntas abiertas, que recuerda que te decía el video pasado, que en estas la respuesta es muy concreta, perdón, en las preguntas abiertas la pregunta es muy concreta y la respuesta es muy amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que te hacen una pregunta sobre un tema específico y tú tienes que escribir todo lo que sepas al respecto o lo que te imaginas al escuchar tal palabra o lo que sabes del tema, ¿va? En las preguntas cerradas, ahí sí, la pregunta es más amplia y la respuesta es muy concreta. ¿Qué quiere decir? Que en texto, una pregunta cerrada muchas veces se ve hasta más larga que una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque solamente en la cerrada puedes contestar o una opción muy particularmente como en el ejemplo aquí, ¿no? De que qué movimiento se inició el 17 de septiembre de 1810, la independencia de México, por ejemplo, ¿no? No hay otra opción de respuesta o solamente podemos contestar verdadero o falso. Perdón, sí o no, solamente, ¿ok? Entonces, también el otro tipo que vamos a estar viendo ahorita son las preguntas de completación, que estas preguntas las vemos muchísimo en guías integradas, los vimos en cuadernillos de guías integradas también, por supuesto, y también las vemos en inclusive algunos libros CEP, en donde viene la oración, viene una palabra faltante que viene con línea y entonces tú tienes que escribirla. Recuerda que ya te había dicho en el video pasado que habrá opciones en donde habrá preguntas de completación en donde te dan las posibles opciones arriba de respuesta y habrá otras donde no, donde realmente tienes que pensar hasta la respuesta y escribirla, ¿va? Y las de alternada, perdón, que es de verdadero y falso. Bueno, súper importante, ya lo habíamos platicado en videos pasados y también en clase Zoom. Recordar que en una pregunta existe una regla ortográfica, bueno, más bien 2 reglas ortográficas que no podemos dejar de lado. La primera es que los signos de interrogación son dobles. Por dobles, entiéndase que no son 2 que van al final y 2 que van al principio, no, sino que son el que se abre y el que cierra, ¿sale? No, es incorrecto y van siempre pegados a la primera y a la última palabra de la oración, ¿ok? Es incorrecto poner 2 al inicio, 2 al final. Es incorrecto también poner el signo, dejar un espacio, terminar la oración y cerrar el signo. Es incorrecto poner solo al final 3 o es incorrecto poner solo 1 al final, ¿sale? Bueno, ahora, también recordando, porque ya viste en tu libro de ortografía, justo la semana pasada hablamos, el último día de ortografía, hablamos de signos de interrogación y de admiración, y ahí en el cuadernillo y en ese video yo te comentaba, hay que recordar que las palabras que encierran una pregunta siempre van acentuadas. ¿Cuáles? La palabra qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Yo preguntaba en clases ¿y cómo puedes saber cuando hiciste el ejercicio de la página del cuadernillo en donde venían las oraciones y tú tenías que poner o signos de admiración o signos de interrogación? Y yo te decía, ¿y cuándo saber si encuentras, si ves la palabra cuándo, si es pregunta o es respuesta o es admiración? ¿Cuándo saber que ves la palabra cómo o la palabra por qué y no sabes si es admiración o pregunta? ¿Cómo lo identificas? Si alguien decía, pues es que es fácil, es porque es pregunta. No, pues es que no, a veces existen esas palabras sin que sean interrogativas. Entonces, ¿cuándo sé que es interrogativa y que debe de llevar un signo de interrogación? Cuando esas palabras se acentúan. Siempre que las encuentres acentuadas, significa que ahí hay una pregunta implícita dentro de esa oración, ¿sale? Bueno,
Como actividad de clase, te voy a pedir, por favor, ¿sí? Estas preguntas se encuentran en nuestro libro CEP en la página 13, que me contestes estas preguntas, ¿ok? Te las voy a pedir, por favor, en libreta. ¿Por qué en libreta? Porque no hemos trabajado en libreta. Y necesito también que pongas tu aprendizaje esperado, ¿sale? Me vas a poner tu encabezado, aprendizaje esperado, y estas preguntas las vas a resolver, ¿ok? Bueno, recuerda ponerle pausa al video para poder ir a la par conmigo. Una vez que ya hayas contestado estas preguntas, ¿sí? Vamos a hablar del proceso que podemos o debemos de seguir cuando vamos a presentar un examen, ¿sí? Primero, requiero presentar un examen o estudiar para alguna asignatura. Registro la fecha, ¿sí? ¿Cuándo es que lo tengo que hacer? 2, me preparo y repaso. ¿Qué significa eso? Considero tanto los temas a tratar como las posibles preguntas que puede venir en esa evaluación. ¿Sí? Y por último es, presento el examen, que es a partir de lo estudiado, aplico una estrategia para resolver lo que se me presenta. Bueno, y aquí en nuestro libro CEP también viene unas consideraciones que deberías de tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación, ¿sí? Entonces te dice, leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. Súper importante, porque hemos visto en el salón de clases que de repente dicen cierra y tachas, ¿sí? O subraya y rellenas, ¿sí? Entonces, súper, súper importante leer las indicaciones y las preguntas. Después, responder primero las preguntas que se consideran más sencillas. Eso creo que sí lo hemos implementado también súper bien en el salón. Me dices que no le entiendo, déjelo, no le invierta tiempo a algo que usted cree que no. Muchas veces, y también lo hemos visto en las evaluaciones, la pregunta que no le entiendes a la siguiente trae la respuesta de la anterior, ¿no? O dices, está hablando del debate, la de arriba es el debate, ¿sí? En las preguntas cerradas, descartar primero las respuestas incorrectas o que no correspondan a lo que se pide, ¿sale? Yo te había dicho que dentro de las preguntas cerradas, en donde vienen las de opción múltiple, hay 2 que están totalmente locas, fuera de lugar, y 2 que siempre van a ser muy parecidas o similares a la respuesta correcta. Entonces, súper primero descartar las que no, las que sabemos que ni siquiera es del tema, y después quedarnos con las que sí, y entonces ahí sí empezar a analizar y decir, a ver, ¿es esta o no es? En las preguntas abiertas, reflexionar antes de escribir, súper importante, porque de repente quiero escribir todo lo que pienso, pero no ordeno, no uso nexos, y al final mi respuesta suena bastante incongruente. Y siempre importante en preguntas abiertas, sí y no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo, ¿sale? Hay que justificar. Reservar un momento al final para hacer una revisión a la prueba o el examen. Súper clarísimo que nos ha ocurrido que luego regreso a exámenes porque me dejan preguntas sin contestar, ¿verdad? Asegurarse de haber respondido todas las preguntas, todas, sin dejar ninguna. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer o cuáles son los pasos a seguir para hacer mis guías de estudio? Súper importante recordar estos puntos. ¿Por qué? Porque a partir de estos puntos vamos en la próxima clase a iniciar nuestras guías de estudio, ¿ok? A elaborarlas ya. Lo primero que tengo que hacer es conocer el o los temas de estudio, ¿sale? ¿Cómo los conozco? En tu caso tienes un temario. Está súper bien, ya te lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pero si no tuvieras temario, tienes que en tus libros ver, ¿sí? Ir tema por tema escribiéndolos, ¿sí? De qué fecha a qué fecha van a ser, o de qué punto, de qué inicio a qué fin va a venir el examen, la evaluación. Ubicarlos en los diversos libros, las páginas donde puedo encontrarlos, que eso es lo que yo te platicaba en el video anterior. Esto yo ya no lo voy a hacer a partir de ahora porque te estoy preparando para cuando tú ya no estés en FREI. Me encantaría decirte, va a haber FREI secundaria, yo voy a ser tu maestra de secundaria en primero para que yo te siga ayudando con tus guías de estudio, de autoestudio, y no, ¿sale? Entonces tendrás que, ya que tienes el temario, ir viendo tema por tema en dónde está, si está en CEP, si está en guía y si está en libreta, ¿sale? Y qué páginas, hablando de guía y de CEP. Ubicar los subtemas de que cada tema presenta, ¿sale? ¿Por qué? Porque no nada más se trata de estudiar el tema en sí. Recuerda que los subtemas generalmente, casi siempre, por no decir siempre, son palabras claves a la hora de hacer resúmenes. Entonces, súper importante que yo también tengo que saber cuáles subtemas hay dentro de ese tema
porque de ahí también, en esos subtemas tengo que estudiar, tengo que sacar preguntas, ¿sale? Recordar los aprendizajes esperados de cada tema, súper importante, porque te lo decía en matemáticas. El mismo aprendizaje esperado te está diciendo lo que tienes que aprender al terminar en ciencias, perdón, en ese tema, ¿sí? Siempre te está diciendo que si cuántos litros de agua tienes que consumir, que por qué actividad física o ejercicio, ¿sí? Eso, o que el plato del buen comer, tengo que estudiar el plato del buen comer. El mismo aprendizaje esperado te está diciendo lo que tienes que aprender en ese tema y es súper importante que sobre eso también realices tus guías de estudio. Decidir el tipo de guía de estudio a utilizar. En nuestro caso, vamos a realizar no un cuestionario, no un resumen, vamos a utilizar preguntas, ¿sale? Elaborar mi guía de estudio y después al final no olvidar usar los signos de puntuación, ¿ok? Con esto que te acabo de mencionar, te voy a pedir por favor que te vayas a tu libro set, página 14 y 15, para que me contestes porque esa sería nuestro segundo producto de la sesión del día de hoy. Ojo, mucho cuidado, 14 y 15, recuerda, el tema se llama resolver exámenes, ¿sale? Así se llama. Súper atenta porque porque hoy tenemos español a las 8 y tenemos español a las 10:10, ¿vale? Entonces, esta sesión es de esas 2 horas, ¿ok? Es de esas 2 horas, solo que está quebrado porque educación física no nos puede tocar después del desayuno por la actividad física, ¿sale? En plataforma Zoom. Entonces, esa es la razón por la cual el día de hoy quedó así el horario, ¿sale? Una vez que tengas tus evidencias del día, que es libreta y libro y guía integrada, aprendizaje integrado, me mandas esta evidencia por este medio, ¿sale? Nos vemos más tarde para nuestra clase de Ciencias Naturales. Cuídate.